Pues un aplauso para Reina Aide, para Mardonio Carballo, para Rodrigo Soberanes. Nos parece muy importante esta charla porque pues pareciera que como que la cobertura periodística se da sobre algo que luego Mardonio decía, es la gente. No hay distinciones. Claro, si hay dentro de esa gente es la IP, la iniciativa privada. Y todos los demás es como la gente parejo, y después se ve la gente, por decirlo así, abiertamente, la gente más jodida, y así se le califica, y se va poniendo etiquetas de manera peyorativa que están instaladas en el inconsciente y consciente colectivo de México, ¿no? Y por eso justo llamar esta charla de reflexión es bastante relevante, y contar con los tres de diferentes geografías, de diferentes experiencias personales. Y bueno, la primera pregunta sería, yo creo que, ¿cómo llegaron ustedes a ese periodismo que se acerca a otras comunidades, que no es el periodismo que va y pone la grabadora en el chacaleo con el alcalde ni con el gobernador, sino que es el periodismo que va a las comunidades y que pregunta y que incomoda? Cuéntanos un poco de eso, Reina, tú que vienes de Sonora, de un estado, de una geografía norteña, pero a la vez tan distinta. Cuéntanos un poquito de cómo se dio ese acercamiento, esa vena periodística hacia lugares que cansan, que incomodan, pero que también nos hace ver que estamos dándole voz a personas que comúnmente no son volteadas a ver por los medios. Bueno, pues primero les digo que está muy bonito aquí. Yo pensé que nunca iba a conocer Tamaulipas y aquí estoy. Entonces estoy muy contenta, muy feliz por el clima que nos trae. Y decirles, yo casi este año voy a cumplir 30 años de ser reportera. Y en Sonora yo empiezo a cubrir estos temas porque, como él decía, yo vengo de una colonia marginal, yo vengo de donde toda la vida vimos abusos, vimos injusticias policíacas, de gobiernos. Tengo muchos años viviendo ahí, mis padres unos 70 años ahí, y mi calle no está pavimentada, así que ya sabrán dónde vivo yo. Entonces, y nunca me he ido de ahí. Viendo todo esto, cuando yo empiezo en los medios, yo empiezo en medios conservadores, diría ya saben quién. Empiezo en dos medios, y en realidad yo he trabajado toda mi vida en dos medios pues conservadores, importantes para la región, El Imparcial y Grupo Reforma, por casi los 30 años, tengo como 4 años que no estoy ya en eso, pero entro en esto. Y justamente ha sido luchar porque en estos medios se vean ese tipo de problemáticas que suceden a diario en las calles, ¿no? Entonces, no es fácil que un reportero pueda meter estos temas en una agenda que es distinta de lo que prevalece, lo político, lo católico, incluso lo religioso, y otros temas, lo empresarial. Entonces, meter este tipo de temas a estos medios sí fue una tarea pues difícil, y bueno, a mí se me dio mucho. Primero empecé cubriendo justicia, no era fácil porque no querían que una mujer cubriera policíaca, por ejemplo. Entonces, cuando yo me aferro a querer cubrir esa noticia, empiezo a cubrir gente que está injustamente encarcelada. Visitaba mucho las cárceles, porque casi todo mi barrio estaba en la cárcel. Entonces yo decía, iba a ver, ¿quién está en la cárcel? Fulanito. Ah, bueno, entonces yo iba a visitar a fulanito, ¿no? Entonces me metía y reporteaba la cárcel. Así fue como pues logré sacar muchas notas de gente que estaba injustamente ahí, y documentar cómo se vendía droga y cómo realmente es una simulación la reintegración social en las cárceles. Hoy, pues últimamente con las mañaneras he tenido
la oportunidad de plantear muchos temas sociales, y la exposición que tienen ahí los casos pues ha sido muy importante para que se resuelvan años, décadas de marginación en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales, en los pueblos, gente que nunca había visto llegar la justicia cuando se plantean estos temas ahí, que eso es una de las cosas buenas de este ejercicio que hace el presidente López Obrador, es ese justamente, que cuando un tema de marginación o de injusticia llega ahí, pues se resuelve quizá por lo mediático, porque los gobernantes resuelven lo mediático, lo que se expone mucho y lo que se atiende mayormente, ¿no? Y si tienes recursos y influencias, pues con más razón. Bueno, entonces esta es una manera de que las cosas de la gente que no tiene ningún recurso, que no conoce a un político, que no conoce a nadie, puedan llegar y se puedan resolver. Entonces, el que sigue. Sí. Mardonio Carballo, bueno, él es creador de dos programas muy importantes, digamos, La Raíz Doble y de Raíz Luna y Las Plumas, y Las Plumas Serpiente. Pero hablar justamente, yo creo que de Raíz Luna y La Raíz Doble es hablar de un parteaguas en la televisión pública, porque Mardonio llevó allí a la televisión pública, pues a la comunidad gay, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a todas esas comunidades que la televisión, que Televisa, que TV Azteca, las presentaba pues una vez al año tal vez, y tenía una cierta manera de presentarlas, ¿no? Y cuéntanos, Mardonio, de esa experiencia, de pues ese interés desde abordar desde el periodismo, pero también desde la televisión, ese tipo de comunidades que a veces no son nada representadas, digamos, en espacios públicos de televisión. Uno, me encanta el formalismo, cuéntame, cabrón. Somos amigos y la verdad es que ha sido para mí importante estar hoy aquí, tomar la plaza pública para hablar de cosas importantes, de cosas que trascienden en un ámbito donde todo está absolutamente explosivo, colocado en una cierta antípoda para, me parece a veces, contribuir más al ruido que a la reflexión, ¿no? Entonces me parece que es importante que estemos aquí y ver a varios amigos, varias amigas, estar reunidos aquí en esta plaza, me parece importante. Tu pregunta inicial, ¿cómo llega uno aquí? Yo todo lo que he hecho varias cosas, muchas presumibles, muchas medianamente presumibles y otras tantas olvidables. Todo ha sido por el activismo. Para mí, yo soy hablante de la lengua náhuatl, nanitlastoanáhuatl, oncanica, se tonana, se toagui, se totlay, tentlastoa, mexcatlastoli, mamonexti, moma, quizá. Eso es náhuatl. Pero una de las cosas que yo empecé a ver a mi llegada a la Ciudad de México era que ni el teatro, ni el cine, ni la literatura, ni los medios de comunicación, en este caso desde los pueblos indígenas, todos los medios son conservadores, porque todos los medios son patriarcales, todos los medios son unilingües, monolingües, todos los medios son unidireccionales, casi siempre católicos. Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, todos los medios son conservadores, ninguno es progre, ninguno, porque ninguno le gusta ver estas otras poblaciones, estas otras lenguas, estas otras naciones, estas otras banderas, estos otros himnos que hacen de un país como México un importante espacio de concentración de distintas culturas, de múltiples naciones. Estamos en Tampico. Pero si le suena Tampico, le suena Tamtoc. Si le suena Tamtoc, le suena Tantoyuca. Si le suena Tantoyuca, le suena Tamiagua. Si le suena, estamos hablando de la lengua Tenec. Estamos hablando de la lengua que en los espacios institucionales se le llama huasteco y somos orgullosamente huastecos, pero un poco para decir y por qué uno empieza haciendo este tipo de periodismo en el cual uno va poniendo a la gente que nadie
pela, a la gente que nadie quiere ver, a los presos que nadie quiere ir a cubrir porque son hablantes de lenguas indígenas. Esos presos a su vez estuvieron en un proceso jurídico en el cual no hubo traductores, no hubo abogados que hablaran su propia lengua, etcétera, y a veces están en la cárcel porque intentaron robarse un gansito. Entonces, de eso estamos hablando. Insisto en Tamtoc, en Tampico, en Tantoyuca, en Tamiagua. ¿Por qué? Porque justo los medios, una de las cosas que nunca suelen ver es que este México que nos gusta, que nos guste o no, es un México plural y diverso, que a contrapelo de los pueblos indígenas se hizo una nación unidireccional, con una institución presidencial, administrativa, gubernamental, que no tomó en cuenta a los pueblos indígenas al momento de su conformación. Nadie tomó en cuenta en esta ciudad y en tantas otras los habitantes que antes de todos nosotros estuvieron aquí y que fueron desplazados. Para empezar, ahí tendríamos que empezar a hablar de una narrativa de desplazamiento de los pueblos indígenas que poblaban esta parte del universo que se llama México. Entonces yo siempre digo, si ya Tamtoc nos suena raro, si ya, a lo mejor porque ahora decir Tampico es algo natural, pero para la lengua castellana Tampico no es necesariamente un vocablo que podría ser fácilmente descubierto como una lengua extraña. Pero si yo les digo angangueo, si yo les digo janitzio, si yo les digo tiripetío, si yo les digo guatabampo, yo diría, compañeras, compañeros, que el periodista abusado, avispado, tendría que decir, ah, caray, ¿por qué eso me suena tan raro? Porque incluso en lugares cuyo topónimo es en lengua náhuatl, la gente ni siquiera lo puede pronunciar, ¿no? Y eso me parece muy demostrativo de que algo está ocurriendo, de una suerte de no interacción, de una suerte de olvido y de una suerte de invisibilización, porque en México lo que importa es la lengua castellana, es mexicanos al grito de guerra, es la Virgen de Guadalupe, es el macho mexicano, y todo eso me parece que no está reflejado en los medios de comunicación. Por eso llegamos a los medios de comunicación. No porque quisiéramos hacer medios de comunicación, era más bien porque estábamos buscando una suerte de reivindicación de los pueblos originarios. En México se hablan 68 lenguas indígenas, más el castellano, que yo siempre digo que en materia de lengua 69 siempre será mejor que una. El que entendió, entendió. Y recuerdo muchísimo, Reina, que cuando fui a Sonora en 2010, porque Sonora es uno de los estados de México con más número de lenguas indígenas. Entonces, cuando yo llegué ahí con la raíz doble, de raíz luna, creo que era todavía, todo el mundo me decía, ¿pero qué haces aquí si aquí no hay indígenas? ¿No? Y entonces le dijo, compadre, estás un poco mal porque aquí hay pimas, hay tojono odams, hay yaquis, hay mayos, hay guarijíos, hay seris. Y entonces, ver eso, ver que en el espectro nacional no había esos contenidos, no hay esos contenidos, porque a la gente no le importa. Por eso insisto, los medios desde el punto de vista de los pueblos indígenas son ultraconservadores, porque solo hablan de un solo México y quizá es porque es ese México porque quizá solo entienden ese México. Porque qué hueva traducir al compañero que no sabe hablar en español, aunque tenga el problema más terrible de desplazamiento territorial, o que lo han metido a la cárcel durante 10 años y que no tuvo abogado, ¿no? Claro, qué hueva buscar un traductor. O sea, imagínense que un periódico, además de pagarle al reportero, que ya de por sí mal paga, tenga que pagar un traductor para entrarle a los casos. Mejor olvidémonos de esos, ¿para qué? Entonces, desde ese punto de vista, desde los pueblos indígenas, todos los medios son no conservadores, ultra conservadores. Gracias. Y Rodrigo, ya hablamos de presos, o sea, vamos a pensar en presos que son mexicanos y tienen acta de nacimiento de México, y puede que sean indígenas o no indígenas. Pero hablar de migrantes
no son mexicanos. Son vistos como que alguien que se entromete a un territorio en la mayoría de las concepciones de lo que es el migrante. Y tú que has cubierto el tema migrante con tanta pasión, desde Chiapas hasta Matamoros, hasta la frontera norte, ¿cómo llegaste a ese tema en un estado donde, digamos, hay con tantos municipios que platicábamos hace rato, Veracruz, de tantos municipios, pero también de tantas problemáticas? ¿Cómo llegaste al tema migrante que le has dado cobertura en muchos años? Tanto la migración que sea de Centroamérica o extranjera, digamos, como también la interna, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, para empezar, muchas gracias. Es un gustazo estar aquí y ver una plaza pública siendo utilizada para esto, ¿no? Que es, para eso son, ¿no? En pocas palabras. Hace rato veía que se acercó un señor, ya no está, venía con su chalequito de fosforescente y con unas botas, hasta que salió de la chamba, y en lugar de irse a su casa se quedó a escuchar el foro, ¿no? Es maravilloso eso es un ejemplo maravilloso. Y mucha gente, hasta los polis que están allá también seguro nos están escuchando, a todo el mundo, pues. Muchas felicidades a Elefante Blanco y por reportero en Tamaulipas. Tamaulipas y Veracruz se parecen bastante, entonces eso. Bueno, ya en concreto con la población migrante, bueno, pues yo vivo en Veracruz. Cuento una anécdota que lo explica. Yves Dacord era el director del Comité Internacional de la Cruz Roja, en un momento en el que había una crisis en Medio Oriente, en el que en el conflicto se habían roto los códigos de la guerra y habían capturado a miembros de la Cruz Roja. Eso no se hace en una guerra, ¿no? Era una crisis mundial. Y en ese momento Yves Dacord, en lugar de estar allá, estaba en Tierra Blanca, Veracruz. Yo me enteré de que fue. Y yo llegué y le pregunté, así fue muy difícil llegar a él porque llevan medidas de seguridad así muy fuertes y tal. Y lo primero que le pregunté es, ¿por qué está usted aquí y no allá? Y entonces me dijo, no, es que la crisis humanitaria que hay aquí es mayor. En ese momento en Tierra Blanca, pocas horas después, llegó un tren. Y ahorita nos impresionan las caravanas, ¿no? Pero antes esas caravanas iban igual, pero sobre los trenes. Y llegó un tren, no sé cuántos vagones puede tener un tren, como 40 vagones tal vez, iban repletos todos los vagones. Y se bajaron en ese momento todas las personas en Tierra Blanca, mujeres embarazadas, bebés lactantes. Luego se fue el tren y se volvieron a subir, se agarraban así, volando. Fue un espectáculo que te queda en la retina. Entonces, en ese momento dije, bueno, es que esto es, o sea, te envuelve y ya no sales de ahí jamás. Empiezas a hablar con la gente porque se tiene que romper además yo lo comparo un poco con lo que sucede con los actores de teatro que hacen la cuarta pantalla, ¿no? O sea, estamos acá y es un ejercicio que ellos tienen de concentración, de no ver lo que hay allá, como si yo no les estuviera viendo a ustedes. Nosotros en la sociedad lo hacemos sin ningún esfuerzo, o los periodistas tenemos la cuarta pantalla sin ningún esfuerzo, es al revés, ¿no? El esfuerzo es para hacer lo contrario. Entonces, nada, ya hablando con personas, poco a poco me fui adentrando y lo primero que hice fue decir, bueno, ¿de dónde vienen ellos? O sea, no vienen de un país. Honduras no es una cosa abstracta, no es como Egipto, que a lo mejor es más abstracto, ¿no? Que nunca vas a ir a Egipto, muy poco probable, ¿no? Entonces fui a Honduras y fui a ver, conocí niños de 12 años que me invitaron a, ¿quieres ver cómo mato personas? ¿No? Así como, y son niños que se parecen a mis primos o se parecen a mí. Entonces, pues de ahí se me rompió totalmente esa cuestión de ustedes y nosotros. Incluso yo empecé a identificar casos de migrantes en los que yo pensaba, sí, loco, a mí me gustaría ser tú. A mí me gustaría ser esta persona de 14 años que puede ir y venir a Estados Unidos sin que lo detengan, porque así le gusta vivir libre, en lugar de ser un periodista que tiene que estar para un medio tradicional preguntándote a ti, ¿cuál es tu drama? Para que yo pueda vender este material a un documental de Nat Geo, ¿no? Que eso pasó además. Cuando conocí a un chico así, que se llamaba el Chiquis, que es del Salvador y vive todavía, afortunadamente, eso también me cambió mucho la visión, me regañé mucho a mí mismo, dije, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, no estamos entendiendo nada, ¿no? Entonces, sí, o sea, para resumir, en ese contexto fue como se me rompió totalmente esa barrera que hay entre esta cuestión que decías al principio de Carlos, de ustedes y nosotros, ¿no? Somos todos lo mismo.
Un aplauso para Rodrigo. Digamos, justo planteaba Reina algo que es, digamos, distinto ahora, que es cuando los temas mediáticos, que cada vez se hacen más mediáticos ciertas problemáticas, ¿no? Las narrativas de pueblos indígenas, de comunidad LGBTI, de las colectivas de mujeres, ahora ya llegan y ya son a las aperturas de los noticieros, ¿no? Pero ¿cómo era un poco, Reina, cómo era cubrir eso, cómo era convencer al editor de Reforma que era importante hablar de los campesinos, hablar de un Sonora que a nivel político se transformaba y no para bien? Sobre todo por decir un diario como Reforma que, y bueno, como muchos otros, ¿no?, se centran en el tema político y que no importa mucho lo que suceda. ¿Cómo es ese trabajo? Primero, imagino que un convencimiento interno propio, ¿no? Híjole, esa es una pregunta difícil, no le vayan a decir a nadie porque pues, ¿no?, son secretos de Estado esos, ¿no? No, pues uno como reportero tiene que ir pues desarrollando técnicas, ¿no?, para poder que lo importante se vea. Todos los reporteros deben de saber que cuando un medio no quiere una noticia, pues ponemos en el primero y segundo párrafo la noticia que quiere el medio y en el tercero y cuarto ponemos la noticia real. Entonces, de lo que queremos que se entere la gente siempre lo ponemos, no sé ustedes, pero yo en el tercero, cuarto, quinto párrafo ahí metía la nota. Me llevé muchos regaños por eso. Por ejemplo, yo recuerdo la cobertura de Cananea y la cobertura de la guardería ABC en ese asunto. Cananea tenía un conflicto laboral, la empresa desconoció, al final lograron desconocer porque en tiempos de Calderón, pues Calderón se amafió con ellos y con Grupo México obviamente, y querían que solo saliera la verdad de Grupo México. El gobierno, ¿no? Para esto los gobiernos pagan lo que tienen que pagar a los medios para que publiquen lo que ellos quieren que se publique, nada más, ¿no?, ni más ni menos. Entonces, ¿cómo uno puede retratar lo que realmente está pasando? Pues así como les estoy diciendo, o sea, esa es una de muchas que uno tiene que aprender, o sea, buscar en qué párrafo que no se vaya a cortar pueda entrar la noticia que se sepa realmente, ¿no? Entonces, cubrir a los mineros, uno dice, bueno, yo cubro a los mineros, pero es que la empresa dice otra cosa, el gobierno federal dice otra cosa, los federales dicen que fueron ellos los que empezaron a arrojar piedras. Entonces, uno tiene que aprender a lo largo de todo, empezar a documentar todo lo que va a reportear, cualquier cosa, cualquier noticia. Entonces, con audio, con video, con fotografías, con testimonios, para hacer una nota simple. Al final eso es una buena técnica porque a uno le evita muchos riesgos, pero es una manera de que uno puede lograr que una noticia importante que no entraría de una comunidad rezagada o marginada, como son los mineros, como son los indígenas, como son la gente de escasos recursos, que puede entrar ahí. En algún momento una nota de me acuerdo, esa fue mucho más antes en El Imparcial, una muchacha de una prostituta que fue golpeada. No me dejaban cubrir esa nota de la prostituta porque pues era una prostituta, a eso se dedicaba. Entonces, pues si la golpearon es porque pues a eso se dedica. Entonces, ¿cómo lograr que esa nota entrara? Pues la verdad, en mis inicios era algo difícil porque ¿cómo le digo a este medio conservador que ella tiene derechos y que no tiene derecho el otro a golpearla justo porque se dedica a eso? Al final es un trabajo, es su trabajo. Y bueno, pues así entre malabares y todo, pues es un esfuerzo
grande poder, como reportero de un medio tradicional o un medio importante, poder lograr que se vean estas causas. En el ABC fue igual, cómo cambiar la narrativa que dictaba el gobierno federal. Esta es la nota y así se va a ir. Esto es lo que está pasando y que todos publiquen eso. Y así se publicaba en la mayoría de los medios. Yo creo que en el caso del Norte y en algunos casos, en el caso de Reforma, logramos sacar muchas verdades de la guardería ABC, justo porque no peleábamos el espacio para que no, esta es la realidad, esto es lo que está pasando, aquí están foto, video, audio y testimonios de que esto es. Entonces, logramos muchas veces tumbar la narrativa del gobierno federal, que de verdad pagaba mucho dinero para que no se supiera. Entonces, ¿cómo se hace? Pues uno tiene que ser muy ingenioso para que puedan salir esas noticias. Ahorita pues ya las redes ayudan muchísimo, ya la gente denuncia todo y a veces los medios, a veces las redes ponen la agenda de los medios. Aquí está algo que está pasando y que es muy fuerte y que lo tienen que retomar, y en la medida que lo comparten, que le dan publicidad, pues se logra salir. Entonces, creo que ahorita es un poquito menos difícil, yo hasta puedo hablar más, pero pues y fíjese, y pues aquí estoy todavía. Mardonio, ¿cómo fue? Creo que eso, como dice Mardonio, somos amigos, pero creo que nunca le había preguntado lo que ahora me surge. ¿Cómo fue convencer a la TV, a la televisión pública, de que se requería un programa en el que se hablara de todas esas comunidades que no se hablan? ¿Cómo fue de raíz, la raíz doble, pero primero de raíz luna? ¿Cómo fue ese trabajo, digamos, de convencerlos? Bueno, un poco como dice Reina, uno se hace sus mañas, tampoco es que uno vaya ahí como inocentemente pensando en que le van a dejar decir todo, ¿no? Y uno tiene que ceder, yo creo que también uno tiene que aprender a negociar. Yo pienso que en mi caso muy personal, yo hago lo que yo llamo un periodismo anfibio, porque un día cubro Cherán y otro día cubro las formas más hermosas de hacer flores de papel crepé. O sea, no todo el tiempo estoy arriba, porque creo que también bajo esa premisa me hubieran sacado al primer año. No, porque hay que decirlo, porque yo comencé cuando Fox, y me aventé Calderón y me aventé Peña Nieto, y bueno, ahora estamos en este tiempo también, ¿no? Pero ha sido terrible, porque al mismo tiempo que cubríamos Atenco, al mismo tiempo cubríamos las mejores formas de hacer velas de cera del pueblo otomí de Puebla, ¿no? Creo que en mi caso yo tuve la fortuna más bien de recibir una invitación, pero un poco pensando, compañeras, compañeros, los de aquí y los de allá, yo comencé con Carmen Aristegui en el año 2004, a invitación también haciéndola de tos, ¿no? Porque un día yo le llamé, mandé un mail diciéndoles que por qué seguían diciendo dialectos y no lenguas indígenas o idiomas. Y entonces me dijo Carmen, si lo hacemos tan mal, ven a hacerlo tú. Así ocurrió, o sea, no crean que nada, así fue. Entonces, gracias a la sensibilidad de Carmen Aristegui fue que estuvimos al aire, eso llamó la atención de los medios públicos y me invitaron a hacer Las Plumas de la Serpiente en Canal 22. Pero resultaba que cada vez que yo hacía mi cápsula, la televisora pública lo que hacía era ilustrar con concheros, no sé si la gente sepa aquí, con concheros del Zócalo, bailando con penachos, escudos, y yo decía, esos no son los pueblos indígenas de hoy, esos no son en absoluto, los pueblos indígenas de hoy visten como yo, o visten con otro tipo de indumentaria, pero jamás cercana a lo que se ve casi como un acto turístico con las danzas de los concheros, la danza de los concheros del Zócalo, porque habrá que decir que hay otros concheros que tienen otra tradición y otra espiritualidad, ¿no? Entonces, al ver eso, les dije, déjenme ir a Chiapas.
cúbranme los viáticos, cúbranme los pasajes y denme un equipo para ir a levantar imágenes contemporáneas de pueblos indígenas vivos. ¿A dónde más? Pues a Chiapas, ¿no? Entonces me fui, pero yo me fui ya pensando en hacer, tomar las más imágenes, en una vertiginosidad laboral. Nos trajimos suficiente material en una semana para hacer 4 programas y cuando llegué a la Ciudad de México lo ofrecí como una miniserie de 4 programas y la bautizamos, le pusimos un nombre para después, para que no fuesen programas unitarios, sino que fuese una serie y que después pudiésemos pelear por hacer una serie. Esa es la historia. Yo creo que ha sido compleja, yo creo que más allá de cabe decir que de Raíz Luna fue el primer programa hecho por un indígena mexicano en la televisión de nuestro país. Nada más para decir la vergüenza en la cual estamos inmiscuidos los que hacemos medios de comunicación, incluido el Estado haciendo medios de comunicación. Pero pienso que más allá de eso, pensando en esta estrategia de hacer un periodismo anfibio, yo creo que no he tenido demasiado problema con los gobiernos. Yo he tenido, o sea, las veces que ya allanaron mi casa, mi oficina, las veces que empezaron a amenazarnos, fue porque empezamos a cubrir justo el asunto de la incursión de mineras en territorios indígenas. Yo creo que ahí es donde está, para mí, lo más complejo, ¿no? Porque detrás de muchos gobiernos están las grandes empresas, detrás de las grandes empresas hay grandes intereses capitalistas y todos ellos están buscando apoderarse de los recursos que están mayoritariamente en comunidades y pueblos indígenas. Cuando comenzamos a meternos con eso fue cuando vinieron las amenazas e insisto, uno tiene que subirle de volumen, bajarle de volumen, porque un periodista, a mi parecer, sirve más vivo que muerto. Sí es. Ya tocando la palabra, pues, la fatalidad, Rodrigo, pues, Veracruz ha sido el estado que malamente se ha distinguido por pues, los ataques mortales, los asesinatos de periodistas, ¿no? Y también, por otro lado, preguntarte, que también era algo que creo que es interesante, porque ahora estamos como en un momento en el que un periodista cubre todas las fuentes, ¿no? Y de pronto tomar un tema y seguirlo durante años, trae el desgaste personal, pero también de pronto el desgaste laboral, ¿no? Como que dicen, otra vez viene este periodista con un tema de migrantes. Otra vez me viene a decir que entraron tantos por la frontera y que los agentes de migración los golpearon o los robaron, o que un grupo delincuencial los secuestró. ¿Cómo ha sido mantener, digamos, primero, un poco lo que decía Reina, esa maña de hacerle ver a un medio que, pues bueno, es importante seguir reportando y no también caer en el miedo, digamos, de ver a colegas asesinados por cubrir diferentes cosas? Por ejemplo, en Tierra Blanca hay compañeros asesinados y un punto importante en la migración, Tierra Blanca. ¿Cómo has vivido eso, no? El persistir en el tema y también pues bajarle el volumen, subirle respecto a tu protección personal. Sí, bueno, ahí yo creo que convergen un montón de cosas que son coyunturales en la vida de una persona, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la suerte yo empecé en medios de comunicación, lo primerito que hice fue deportes en Monterrey, ¿no? En fútbol, porque pues ahí había chamba y fui, después regresé y empecé a trabajar en cuestiones políticas en la capital de Veracruz, en Jalapa, en un periódico que se llamaba Política. Entonces, ahí no, en una capital, como saben, no estás tan cercano a los temas que realmente son de a pie, pues. Pero pues ahí tuve la suerte de conocer a Regina Martínez, ¿no? A Regis, que fue mi jefa de información y hasta que la mataron, pues. Pero ella fue como la ventana a todo eso. O sea, mientras había un desfile hasta de gobernadores ahí por el canal de televisión por cable que había,
estaba esta otra reportera que se la pasaba trayendo a los afectados porque el líder Víctor Flores de los ferrocarriles les había robado. Ya, perdón. Entonces, bueno, tuve esa suerte pues de conocer a Regina, que me enseñó que el camino era ese pues, y en ese camino tratamos de seguir, ¿no? También conocí a Mike O'Connor, que es un periodista que cubrió guerras en Centroamérica, la guerra del Salvador, y que me enseñó mucho, ¿no? Hubo ahí un caso, unos periodistas holandeses que mataron en la guerra. Esos periodistas estaban con él, y esos periodistas se fueron a una cobertura porque de una forma muy temeraria, ¿no? Y dijeron, no, vámonos a ir por acá porque vamos a entrevistar al líder guerrillero y tal. Le dijo, no, o sea, yo voy a llegar al mismo lugar que ustedes y me voy a tardar el doble, pero voy a llegar vivo. Entonces, eso siempre lo tengo muy, muy presente. Siempre en el periodismo de comunidades, como dicen los gringos, hay que llegar y analizar las cosas, y si no se puede, no se puede. ¿Cómo, digamos, sembrar estos temas en los medios de comunicación? Yo coincido con Reina y Mardonio que hay que tener mañas. Vuelvo con los ejemplos. Una vez estando en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, que es como de los sectores más poblados de esa ciudad, que es la más importante en términos económicos de Honduras, y es un territorio estigmatizado por la presencia de las maras, ¿no? Entonces, fuimos ahí también para hacer un documental y tal, que yo presté como mis servicios para hacer eso, y logramos entrar a una casa con unos chiquis, como dicen allá, unos cipotes, como el chiquillo, ¿no? Que eran mareros, ¿no? Entonces nos enseñaron como todo eso que los productores querían ver, y de nosotros, tal, y las armas, y ya pasó, ¿no? Al día siguiente había un desfile de una escuela primaria, que iniciaban las clases, entonces ahí se acostumbra a hacer desfiles con xilófonos, y ahí como una ceremonia, ¿no? En ese momento yo vi a uno de los chavitos que estaban armados el día anterior y que nos había invitado a hacer como una redada ahí, que iban a enfrentarse con otro grupo. Era un niño y estaba así con sus chorcitos, totalmente transformado, viendo a esos otros niños que sí iban a la escuela y queriendo ser uno de ellos, ¿no? Entonces, pues me fui con esa historia, como hablé un poquito más con él, y era otra persona, completamente distinta a la del día anterior, ¿no? Entonces, eso ya interesó más, pues. Esa historia se publicó, por ejemplo, en mi página, ¿no? Ahí le hablé a la Dani Pastrana y le dije, mira, pues claro que sí, ¿no? Además de que también hemos vivido, yo creo que tenemos la suerte de vivir en una época en la que sí han habido cambios en los medios de comunicación. Este es un ejemplo, pues. La Reda pues, nace por eso, justamente, ¿no? Entonces, son espacios ganados y hay que aprovecharlos, y con iniciativa propia. O sea, ir, aunque no tengas dinero, ir y aparece la solución después, ¿no? Es un poco así. Sí. Ahora vamos a apoyar. Me cuesta bien cada medicamento. La columna me cobran 500 pesos. No, usted. Yo creo que ahí viene la pregunta de los 64,000. 64,000. 64,000 se dice, ¿no? Vamos a decir ahora la pregunta del avión presidencial. Justo yo creo que en estos temas, sobre todo en el tema de marginación y periodismo, sí, hay algo que con lo que se remarca a los periodistas o las periodistas que cubren esto, y es que son activistas. Sí, son periodistas, pero son activistas, por eso están ahí, son activistas y por eso se involucran de más. Hay alguna parte del gremio inclusive y también de la sociedad que ve eso, ¿no? No. Y ¿cómo lo vives eso, Reina? Eso de que de pronto te digan, de pronto, no sé si algunos lo vieron o que Reina lo cuente. Reina ha ido a preguntar al presidente desde el año 2019 va a la mañanera y pregunta al presidente
y hubo una reacción ahí del presidente. Si quieres, ¿lo cuentas? ¿Cuál? La de, pues, la famosa, digamos. Es que yo soy pésimo contando, por eso mejor. No, pues hay muchas del presidente, pero. La del no me diga, no sé si la vieron, pero yo le preguntaba al presidente de los periodistas porque yo primeramente yo no me considero activista y tuve maestros, afortunadamente tuve maestros en el norte, que eran realmente periodistas y que decían la línea entre activismo y periodismo es muy, muy delgada. Ten cuidado con esto, para que no, si te quieres cruzar no pasa nada, pero crúzate y di soy activista, pero si no la quieres cruzar, pues ten cuidado con esto y con aquello, no te involucres de más. Haz tu trabajo, ayuda de lo que más que puedas desde el periodismo, pero si no quieres cruzar esa línea, no la cruzas. Y creo que yo hasta cierto punto me mantuve, a lo mejor 2 veces me han dicho activista en algunos temas, pero siempre trato de que sea estrictamente periodismo lo que yo hago. Y la del no me diga, pues fue porque justamente el presidente hablaba de los periodistas. Ahí sí puedo decir que pudiera yo tener un corazón Claro, ahí sí somos subjetivo. activistas, obviamente somos periodistas. Porque además después del asesinato de Javier Valdés y de Miroslava, pues hubo una especie como de revolución en cada uno de nosotros y pues empezamos desde nuestras trincheras a defender el periodismo, a tratar de defendernos de una o de otra manera, porque pues ya vimos que el Estado pues no nos va a defender o está rebasado justo para defendernos. Y le preguntaba yo en el caso de Notimex, porque está en huelga y que él no creía, y yo le preguntaba que si no le creía a Carmen Aristegui cuando la quería, que porque no le creía a Carmen que Notimex tenía un problema y una señora pues que no hace, que lo estaba llevando a la ruina Notimex y que tenía una huelga y que estaba inventando mentiras, como por ejemplo que había fotógrafos violadores, o sea, inventó casos así tan terribles. Entonces, cuando yo le pregunto al presidente, dijo el presidente, pues yo le creo a San Juana, dijo. Y yo, pues imagínense esa cara que hizo usted, esa hice yo, y le dije, pues no me diga. Y dijo, fíjese, me dice, fíjese. Y de ahí para adelante fue una cosa espantosa para mí, ¿no? Bueno, en bien y en mal. No puedo decir que, porque pues la gente que adora al presidente, pues a veces puede ser muy gacha, ¿no? Y te ataca bien feo, pero en redes, básicamente en redes, porque en persona hasta se quieren tomar una foto conmigo, pero pero ya en redes pues sí, dicen cosas muy feas. Y como esas, o sea, yo espero que no se haya malinterpretado porque trato de hacer periodismo aun cuando estoy enfrente del presidente. Sí me he dado ciertas licencias en el último año, en los últimos años en que me digo reportera independiente, porque pues ya 30 años allá y amarrada, pues ¿verdad? Uno puede darse ciertas licencias como cuestionar al presidente duramente por los casos que no está resolviendo. Y pues eso trae cosas buenas y trae cosas malas. Lo mejor que trae es que ha resuelto grandes problemas en comunidades indígenas como los guarijíos. Los guarijíos, no sé si alguno sabe que le comentaba yo de este tema del presidente, una comunidad indígena abandonada en la sierra, Mardonio la conoce, allá donde nadie puede llegar, que se llega en helicóptero y a pie, 12 horas caminando. Entonces, cuando le comentaba yo esto al presidente, pues ahorita ya les arreglaron la escuela, ya les llevan despensas cada cierto tiempo, despensas bien, porque la que yo le cuestionaba al presidente pues llevaba medio kilo de arroz, medio litro de aceite y caminar por eso 12 horas, pues así era como que yo le decía, pues entonces usted no está haciendo nada, ¿cómo que dice que atiende a los indígenas y allá está sucediendo esto? Lo resolvió, reconoció que había un fallo ahí y pues se resolvió. Y ese tipo de cosas son las cosas buenas que pasan con el periodismo. Mardonio, la misma pregunta. Activista, periodista, por ejemplo, aquí creo que cuando empezaron a matar a compañeros y a compañeras,
era evidente que nosotros nos convertíamos en activistas de nuestro gremio. Pero en tu caso eres activista del periodismo, activista de las lenguas indígenas y defensor, digamos, de derechos humanos en diferentes temas. ¿Dónde acaba esa línea, digamos? ¿Tú cómo lo imaginas? ¿Acaba o no acaba? ¿O es parte del ser público? Es que yo creo que a diferencia del gremio periodístico, a los indios siempre nos han matado. Entonces nosotros siempre tenemos que ser activistas. Nuestra lengua siempre ha sido denostada y siempre hay que pelear por ella. Yo creo que esa es la diferencia entre el periodismo que de pronto se vio en un acecho terrible y nosotros como indígenas también tenemos esa certeza de que hay que ir por donde están maltratando a alguien, pues, y entonces bajo esa premisa no solo nos anexamos al activismo pro periodistas, sino al activismo en general como una suerte de canto a la vida, una suerte de fomentar los procesos empáticos, porque, digamos, algo que ocurre mucho con los pueblos indígenas es que solo se les cubre, el periodismo en general, solo cubre a los pueblos indígenas cuando hay una matanza, o sea, Actial, Aguas Blancas, Cherán, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, de pronto se pone de moda. Creo que ahora el tema indígena está más en la agenda pública, ¿no? Pienso que con la incursión de medios como Desinformémonos, periodistas de a pie, ha habido una suerte de cambio en la narrativa, una suerte de presencia del tema indígena en la narrativa periodística, pero sigue siendo bastante escaso. Y sigue siendo bastante revictimizante, sigue siendo bastante paternalista, folclorista o romántico. Creo que pocas veces se habla del tema indígena en su justa dimensión, pero como indígenas nosotros también acudimos a los llamados de los otros tantos que también están en una lucha constante, entre ellas una de las cosas que también a la que tuvimos que recurrir también, porque también a nosotros nos tocaba, fue el asunto de trabajar en pro de los derechos de los periodistas, porque pues nos empezaban a matar a todos, indígenas o no. Y eso también me parece, ahora que se ha discutido mucho, si algunos compañeros o compañeras que hacen periodismo independiente, ahora que se vuelve a tocar ese tópico, que dicen, es que no era periodista, era taxista, no era periodista, era ayudante de una oficina, ahora se vuelve a esa narrativa, pero para los pueblos indígenas siempre ha sido así. Siempre nos dicen, es que él o ella era integrante de una radio comunitaria, no era periodista, ¿no? Y entonces, para que vinieran los mecanismos de protección a periodistas hacia los pueblos indígenas, ya de por sí ese mecanismo y ya de por sí la defensoría de los periodistas es un hecho inusitado, casi nuevo, debido al momento en el que estamos viviendo. Para los pueblos indígenas todavía quedan muchas deudas pendientes. Entonces yo pienso que una forma de hacer foco a los pueblos indígenas es acudiendo al llamado de los otros temas donde se pone en peligro la vida de cualquiera. Creo que ahí es importante pensar, como lo dicen las compañeras y los compañeros, nuestra lucha es por la vida, y entonces donde haya que pelear por la vida habrá que defenderla. Pues así más claro. Antes de que Rodrigo también responda a la pregunta, vamos a tener una participación o dos. Quien quiera hacer una pregunta o plantear algo, pues adelante, ¿no? Ahora vamos. ¿Cómo no ser activista, aparte cuando te asesinan a una amiga, a una periodista amiga? Y también cómo no ser activista cuando ves las injusticias que se cometen con los migrantes. Es un filo muy delgado el que se tiene que tocar, porque a nivel personal, a nivel humano, se trastocan muchas cosas. ¿Cuál es tu experiencia, Rodrigo? Bueno, ahí para mí fue fácil porque, o sea, más que esa línea o no, estaba el hecho de que pues somos personas, ¿no? Y en este caso era como mi maestra con la que comí
4 o 5 años todos los días, ¿no? Entonces, la que me enseñó, entonces en ese momento no te das cuenta y estás en la plaza pública exigiendo justicia, ¿no? O en las calles. Ya después te enfrías y todo y te empiezas como a reinventar después de un hecho de estos que, bueno, no se olvida nunca, ¿no? Porque es algo que no tiene justificación, por lo tanto uno no como cuando muere alguien que muy querido por una causa natural, eso sí, lo procesas de otra forma, ¿no? Pero cuando pasa algo así, como lo de Miros o como lo de tantos casos, ¿no? Siempre es como si hubiera sido ayer, pero el tiempo ayuda a que uno se reinvente y en el caso, bueno, hay terapias también, o sea, ya digo, ustedes no están para saberlo, ¿no? Pero, ni yo para contarlo a lo mejor, pero ya junto con la labor del periodista, va la labor, va también o sea, como el psicoanalista que cada cierto tiempo tiene que psicoanalizarse o tomar terapia también, que es algo sano. También las enfermedades mentales están muy estigmatizadas y ahora desde el periodismo ya se están abordando a nivel interno con mucha más normalidad, ¿no? Ahora que estamos fundando La Marea, que es el medio como pero en Veracruz, bueno, más jovencito, tiene meses, es un bebito. Esto vino con terapia también para todos, ¿no? Entonces, pues es que hay que aceptarlo. Y ya, pues en mi caso, pues poco a poco me fui volviendo como a armar las piezas pues y yo dije, bueno, ¿qué quiero? ¿Por dónde me voy? No, pues el periodismo. El periodismo es lo que yo sé hacer, es lo que yo creo que me funciona a mí para aportar. Entonces esa fue la historia. Pues bueno, no sé si haya una pregunta, algún comentario. A ver, aquí uno de este lado. Ajá. Con su nombre, ahora sí que me dijeron su nombre, su medio y el lugar donde viene. ¿Sí? Buenas noches. Más cerca, por favor. Reina, te he visto frecuentemente en las mañaneras, pero tengo rato de no verte. ¿Ya no te dejan entrar? Esa es la pregunta. ¿Cómo quiere que lo diga en público? ¿Cómo es? Fíjese que hoy puse, que hoy puse justamente un tuit de no sé si me siguen, soy Rin Ram en Twitter, pero puse un tuit justo porque alguien me preguntaba que si el presidente ejercía censura justamente porque no me había visto o no me han visto. Y entonces yo respondí públicamente en Twitter que sí, el presidente, lo siento mucho los que sean de la 4T, pero el presidente sí ejerce censura. Y pues sí, y no nada más es lo que puse en el tuit, no nada más es censura, también es inequidad y también da privilegios a los que les golpea todos los días, a esos les da privilegios en la conferencia. Entonces, todos los días les pega, pero todos los días tienen, por ejemplo, Televisa tiene un asiento exclusivo en primera fila, en la mañanera. No me crean, véanla donde está Televisa y lo van a ver. Y pues no he podido entrar todavía. No puedo contar mucho porque estoy en un proceso en un proceso. Ahí lo dejamos porque… Pero sí, no puedo entrar. Aquí no me dejan entrar. Aquí hay otro comentario. Reina, creo que va a ser muy difícil que tú estás ahorita de aquella parte, como está nuestro señor presidente, de todos los mexicanos, nos guste o no, y que tú sacas toda la agenda de toda la semana, de todo el mes, de todo un día. Yo creo que no es censura, tú sí lo has vivido, Sí, pero… toda la vida. Pero, no toda la vida no, perdón, pero no estaba Andrés Manuel cuando tú estabas niña. Creo más bien, y esa va la pregunta, creo que se te ha atendido en diferentes situaciones, sí lo he escuchado, no me pierdo las mañaneras, igual que en este caso al compañero que sí lo veo, hablando su dialecto y recitando su lengua, sí, que los domina muy bien. Pero en este caso, Reina, sobre todo, creo, y esa sería la pregunta, es tu óptica, muy respetable, pero mi pregunta sería,
en esta situación en las que tú has expuesto una lista, sacas la agenda, por eso ahorita les dije a alguien, préstenme una libreta porque sacas unas hojas tremendas, 5 o 7 hojas y hasta te dice el presidente ya. El presidente nunca ha dicho ya, al contrario. No, corrijo, no, él nunca va a decirle a alguien ya, nunca, ni no veo en la primera fila a Televisa, ¿eh? Lo que sí veo es que sacas una lista muy grande y fue una forma de expresión mía, con un resto de peticiones muy válidas, muy acorde a tus necesidades, porque cada uno trae sus necesidades, pero creo que algo mencionaste, se te han resuelto muchas y algunas las ha corregido, que no son responsabilidad de él en muchas situaciones, porque ya traen arrastres del pasado. Y mi pregunta sería, cuando tú has hecho los planteamientos que tenías que haber elaborado o elaboraste en su momento, en esta situación, ¿te queda a ti como periodista profesional de un medio o profesional, aunque sea electrónico este medio, se te han resuelto tus situaciones? ¿En qué porcentaje queda una satisfacción personal? Y en este caso al compañero hoy, una pregunta, ¿usted conoció a Enrique Lomas? No, ¿A Rodrigo? de migración, a Rodrigo, perdón. Sí, a Enrique Lomas, ok. La cuestión de los inmigrantes, Enrique Lomas ya falleció, fue un pastor. Y fue expulsado porque se metía en situaciones precisamente de este tipo. Pero mi pregunta es, ¿queda también alguna satisfacción personal y la frustración cuando ven se les van en las manos, se nos van de poder resolver una situación y se va de las manos, no se alcanza a resolver la situación de los inmigrantes y el dolor que se siente? Esa experiencia ¿nos las puede explicar? Sí, a ver, ahí el micrófono, por favor. Reina. Bueno, primero yo nunca he expuesto un caso particular, personal, jamás. Y espero no hacerlo nunca, aun cuando mis casos particulares siempre, curiosamente yo puedo abogar por los casos de cualquier persona ante cualquier autoridad, pero mis casos yo dejo que vivan la burocracia eterna que viven todos los ciudadanos comunes. Entonces, cuando yo digo que toda la vida, yo desde que empecé a ser periodista, a mí toda la vida me han censurado, me han bloqueado y he vivido muchísimas cosas pues algunas muy feas, o sea, el desplazamiento forzado, los golpes, las amenazas con todo lo que se les pueda ocurrir, yo lo he vivido. Bueno, excepto lamentablemente, o sea, lo que han padecido otras personas que la muerte, ¿verdad? Gracias a Dios no estoy en esas situaciones. Pero bueno, cuando eso de la satisfacción, pues es ¿cómo le diré? No es tanto como cuando se resuelven asuntos que se han resuelto con el presidente, otros no se han resuelto o van a medias, las satisfacciones de las personas. O sea, yo veo como ellas, incluso no están agradecidas a veces ni conmigo, están agradecidos con el presidente por haberle resuelto. Entonces, no es como que, no entiendo la pregunta que tenga que ver la satisfacción o no del periodista, pero bueno, que el presidente no ejerza una censura, que eso también lo puse ahí, como lo que hacía Calderón, que ahí de plano pues te desaparecían, te callaban, te corrían, te llegaban a extremos muy grandes, te desplazaban de tu ciudad para que no, como me pasó a mí en ese tiempo, para que no siguieras hablando. No, obviamente el presidente López Obrador no ha llegado a esos niveles, tampoco su gente han llegado a esos niveles, o que yo sepa no he escuchado que hayan llegado a esos niveles de amenazarte directamente o desplazarte o agredirte físicamente. Tampoco ha llegado a los niveles de Peña Nieto. O sea, Peña Nieto, más que nada, todo se resolvía también Calderón, con dinero. O sea, te pagaban dinero para que te callaras y etcétera, ¿no? Pero que el presidente López Obrador no haya llegado a esos niveles para callarte, no significa que el presidente López Obrador no ejerza censura. La ejerce y bueno, pues yo tengo esos datos.
No puedo hablar mucho de eso, pero Yo creo perdón, me voy a meter al comentario de Reina. Quienes hemos ido a la mañanera, sí, obviamente es un ejercicio singular, digamos, el poder estar ahí, el que el presidente de pronto, dentro de las manos que se alzan, te pueda dar la palabra para cuestionarlo, pero sí hay, digamos, un modelo que esto, yo justo lo tengo muy presente en el pasado informe, en el Zócalo. A mí me asustó, por la verdad, porque yo nunca había visto ese grito de periodistas chayoteros, queremos youtuberos. Y creo que ahí está el riesgo, yo creo. Y vemos, sí, en la mañanera, compañeros, compañeras que van de medios que tal vez no, pues no es periodismo. No es periodismo. Sí está bien que puedan ir personas a preguntarle, pero sí creo que es importante, como decía hace rato Marta Olivia y los compañeros, sí hacer un posicionamiento de quienes estamos haciendo periodismo y que comúnmente cuando cuestionamos, pues hay un rebote, digamos, de la gente que sigue al presidente o también de otra gente, no sé, a veces uno pregunta de otro tema y también se enojan los seguidores, no sé, de Calderón o de Fox o de Peña Nieto, ¿no? Sí es un tema y justo creo que esta pregunta viene muy bien porque les quiero decir ya que los que estén parados agarren lugar porque la siguiente charla es un poco de esto, la polarización que se está dando en el país. Y les cedo la palabra a Rodrigo para que respondas. ¿Hay satisfacción, Rodrigo, como comentaban, o hay insatisfacción cuando un tema, no sé, una persona a la que le das cobertura tiene algún final trágico o si llega a Estados Unidos a hacer lo que planeaba? Sí, no sé si utilizar la palabra satisfacción, pero sí como que da mucha paz es poder estar en contacto y aprender de estas personas. No conocí, señora, a la persona que usted… ¿Enrique? Ah, ya, pero sí he conocido, lo que pasa es que de la cuestión migratoria se ha hecho cargo la sociedad civil y en concreto la iglesia y en concreto ciertas partes de la iglesia, como de la teología de la liberación o los franciscanos, sobre todo. Entonces ahí hay personajes que de verdad, o sea, yo no soy católico, pero un día una persona en Tenosique, un fray, me empezó a hablar de cómo vivía Cristo su vida, entonces y empecé a ver que él hacía un vía crucis con unas amenazas inminentes de muerte de parte de los zetas, cuando estaban muy fuertes allá, y ponía el pecho a las balas directamente, ¿no? Yo estaba así como, y dice, ¿pero por qué lo hace? Entonces él me decía, es que no es que yo sea muy valiente, o sea, quítate eso de la cabeza, para mí esto es un privilegio, mi formación es muy distinta a la tuya, o sea, mi mundo es muy distinto al tuyo. Y así con Acteal, y así con mucho tipo de personas que están ahí luchando por la vida, ¿no? Lo que decías es, su apuesta es por la vida, es gente que se ha salvado de secuestros, que los han balaceado, o sea, y ya tienen otro chip muy, muy diferente. Entonces, aprender de todo eso, tener un poquito, porque nunca vamos a… Yo estoy en contra de las reporteras o reporteros que se suben al tren con los migrantes y se van comiendo una lata de atún y luego pasan su reporte y yo hice la experiencia, ¿no? Es como si fuera un parque temático o un safari, ¿no? Porque al final de eso ellos no van a enfrentar la misma realidad. O sea, se van a regresar y van a irse a su casa a comer y van a ver la tele, pues, o vamos. Entonces, yo siempre he estado en contra de eso y yo sí, siempre me ha gustado ser muy claro. Yo me acerco lo más que puedo, estoy muy agradecido con lo que llegan a compartir conmigo y esa es como la paz que yo siento. Satisfacción es una palabra que no alcanzo a poder relacionar con esto todavía, ¿no? Por la magnitud de lo trágico que es, ¿no? Pues Mardonio, un comentario para cerrar, por favor. Pues un poco de pedagogía, ya que estamos en esa, ya que salió la palabra dialecto, ¿no? El dialecto de Tampico del año 2022 es un dialecto del castellano. Todas las lenguas tienen sus dialectos. El dialecto es la forma de hablar un idioma en un tiempo y espacio específicos, pero generalmente se le ha endilgado como una suerte de minusvalía a las lenguas indígenas la palabra dialecto.
pero no es así, compañeros. Todas las lenguas indígenas, todas las lenguas del mundo son lenguas o idiomas. Tiempo y espacio específico determinan los dialectos de esos idiomas. Es decir, la canción que hace Jaime López, ya chale, cholo chilango, que chafa chamba te chutas, no basta andar de tacuche y chale con la charola, es el dialecto del castellano de algún momento, quizá por los años 80, del centro de la Ciudad de México. Nada más para que lo tengamos clarito y vayamos como caminando, porque no podemos seguir repitiendo los términos que han servido para discriminar a los pueblos indígenas solo como pedagogía, y creo que es bien importante eso, ¿no? Pues muchas gracias. Pues un aplauso antes de terminar, invitarlos a que visiten La Marea. ¿Cómo la encontramos, La Marea? ¿Qué es? Es www.la-marea.mx. La información de Veracruz, ahí prontamente vamos a hacer alguna colaboración porque esta parte, ustedes saben, del norte de Veracruz es como tierra de nadie para los medios y bueno, hay bastante que contar sobre este lado. Y Reina, ¿en dónde pueden encontrar tu trabajo? Pues yo, donde me dejen. Colaboro en muchas radios de Sonora, en Libera Radio, que es una radio independiente, ese sí de plano, es de la calle. Y también en algunos medios de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, y donde se pueda yo colaboro. Colaboro. O sea, no me pagan. Y apoyen el periodismo independiente. Y justo, pues también les pido un aplauso porque este año está cumpliendo 15 años, ¿verdad? La Alianza de Periodistas de a Pie. Me voy a poner nada más porque creo que es importante señalar el logo. Este logo que ven aquí concentra pues varios ejercicios del periodismo independiente en México. La Verdad de Juárez, Ray Chalí de Chihuahua, Indaga de Sinaloa, Espejo también de Sinaloa, Zona Docs de Jalisco, Letra Fría también de Jalisco, Perimetral también de Jalisco, Amapola de Guerrero, Lado B de Puebla, Página 3 de Chiapas, no, de Oaxaca, Paralelo, ese es de Chiapas, Istmo Press de Oaxaca, Pop Lab de Guanajuato, La Marea de Veracruz, y obviamente pues el portal que les recomendamos mucho que visiten, que es Pie de Página, que concentra en esta alianza todos los esfuerzos y este año cumple 15 años de coordinar pues los esfuerzos del periodismo independiente a nivel nacional. Es otra forma de ver pues de ver el periodismo a nivel nacional, de ver lo que pasa en las comunidades, en los pueblos indígenas. Y pues sin más, un aplauso por favor para Reina, para Mardonio, para Rodrigo. Una gran charla el día de hoy sobre marginación y periodismo. En verdad estamos bastante agradecidos que estén escuchando. Los invitamos a pasar ya.